Mis amados, buenas tardes. Qué bueno que estamos aquí todos reunidos, listos para nutrirnos con la palabra de Dios. Les doy la bienvenida a todos, les doy la bienvenida a los que nos verán en las redes sociales, Facebook, YouTube. Todos sean bienvenidos, preparémonos para poder nosotros disfrutar de este manjar que tiene nuestro Dios, porque Jesús lo dijo, no solo de pan vive el hombre. El espíritu necesita la palabra de Dios, entonces nuestro espíritu necesita recibir también esta palabra que debe ser para nosotros un deseo que debemos tener para poder nosotros cumplir con la obra de nuestro Dios. Tú y yo no somos cualquier gente, como ya lo vimos hace un momento. Gálatas 3:7 dice que por la fe de Abraham nosotros somos hijos de Dios, somos Israel también. Y seremos bendecidos cada vez que bendecimos a un hijo de Dios, porque la Escritura así lo dice y porque Dios es fiel. Entonces debemos hacerlo. Vamos a prepararnos para nosotros escuchar el mensaje, estudiar la Biblia. Este mensaje es una continuación del domingo pasado. El domingo pasado el mensaje se llamó Lo conozco. Ahora yo le puse como título a este mensaje, de verdad lo conozco. De verdad lo conozco. Vamos a buscar en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, 3 versos del 4 al 6. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versos del 4 al 6. De verdad lo conozco. Si lo tienes, honremos a nuestro Dios un momentito, pongámonos de pie y podamos nosotros honrarle de esa manera. Acuérdate que Dios honra a quien le honra. Vamos a darle lectura a este pasaje y vamos a seguir orando. ¿Está bien? Dice la Escritura a través del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versos del 4 al 6. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vamos a orar. Señor, qué difícil es seguirte. Solo tú fuiste y sigues siendo el ser perfecto. ¿Y por qué digo que sigues siendo el ser perfecto? Porque tú subiste un día en cuerpo y alma, espíritu, a los cielos. Ahora te encuentras a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad allá en lo alto. Nos dejaste, Señor, una responsabilidad tan grande, caminar como tú caminaste. Nos dejaste el ejemplo que debemos seguir. Obedeciste en todo a tu Padre. Qué difícil camino, Padre, el que debemos seguir nosotros. Nosotros que vivimos en un cuerpo de pecado, de maldad, que nos arrastra, que nos hace hacer cosas que no queremos, de las cuales muchas veces nos arrepentimos. Pero, Señor, sé que si tu gracia está sobre nuestras vidas, nosotros podremos caminar como tú lo hiciste. Ayúdanos, Padre. Ahora ruego que me des esa gracia para poder hablar, Señor, lo que tú deseas, no lo que yo quiero. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Siéntate, hermano, un momentito. Jesús dijo, cuando estaba físicamente aquí en la tierra, a través de Mateo 5, 17 y 18, no pienses que yo he venido a abrogar, a cancelar, a anular la ley. No he venido a eso. Ahí está. No he venido a abrogar la ley o los profetas.
yo he venido a cumplirla. Sí que desde Génesis hasta Apocalipsis, Él vino a cumplir la ley. Y Él quiere que nosotros cumplamos con la ley. Y sigue diciendo en el verso 18, porque de cierto te digo, atención, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una sola jota, ni una tilde, ni una coma, nada pasará hasta que todo esté cumplido. Hasta que todo se cumpla. Entonces, para nosotros, la palabra de Dios, que inicia en Génesis y termina en Apocalipsis, es nuestro manual de vida, y por lo tanto, nuestro deber es obedecer, desde el principio y hasta el final. Marcos narra en el capítulo 12, de los versos 28 al 34, que aquel escriba, un escriba, se acercó a Jesús. Y al acercarse a él le pregunta: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? A lo que Jesús le responde citándole el libro de Deuteronomio capítulo 6 verso 4 en adelante. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, ¿quién eres tú? Eres Israel, eres el pueblo de Dios, porque tu fe está en Abraham. Entonces nos está hablando directamente a todos nosotros. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y sigue diciendo Jesús: por lo tanto, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Pero ¿te acuerdas que dijo: oye Israel, el Señor es uno, no hay más dioses? Y de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, es nuestro deber. Este es el primer mandamiento, le dijo, y nos lo está recordando a todos nosotros, que no se nos olvide. Pero el segundo es semejante, le sigue diciendo Jesús a aquel escriba, y hoy te está hablando a ti y a mí. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayores a estos. Entonces este hombre le responde: verdad has dicho, Señor, que nuestro Dios uno es, y que no hay otro, no hay nadie fuera de Él, y que amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es mayor que cualquier sacrificio. Me imagino que Jesús se le quedó viendo a este hombre y le dice: Jesús, no estás lejos del reino de Dios. Wow. Si nosotros cumplimos con estos dos mandamientos, estamos cumpliendo con toda la ley y los profetas, como Jesús dijo que Él vino a cumplir. Entonces, cuando el apóstol Juan nos habla en este pasaje y nos dice en el verso 4, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y la verdad no está en él. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Se está dirigiendo a todo aquel que dice que conoce a Dios y que guarda sus mandamientos, pero le está advirtiendo al mismo tiempo. Le está diciendo que su afirmación de estar en comunión con Dios es totalmente falsa. Su afirmación de estar con Dios es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque cualquiera que afirme que conoce a Dios, pero que no guarda sus mandamientos, vive en desobediencia. ¿Y qué dice?
es un mentiroso. Ahí está. Por eso debemos tener cuidado. Lo que está diciendo, es decir, lo que está exponiendo el apóstol Juan en este pasaje del verso 4, es el peligro de un autoengaño en cuanto a la salvación. ¿Por qué? Porque este pasaje está condenando a todos los que no se dan cuenta de su ceguera, al no arrepentirse de su pecado, al no aceptar la verdad que Dios nos está dando. Ese es el problema. Sabemos que Dios no puede, de Dios nadie puede burlarse. Así que no nos engañemos, dice la Escritura. De Dios nadie puede burlarse, no nos engañemos. Caminamos con Dios, entonces caminemos en la verdad de Dios. Yo creo que está claro lo que está hablando el apóstol Juan, nuestro Dios a través de él, porque son las Escrituras las que estamos nosotros estudiando. Quienes están en el reino de Dios oyen la voz de Dios y la obedecen. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Las ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo soy el buen pastor. Las ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Pero también dijo algo bien importante. ¿Te acuerdas que cuando estaba con Pilato, aquel hombre le dice a Jesús: entonces tú eres rey? ¿Y qué le contesta Jesús? Tú lo dices. Yo para eso he nacido, para eso he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Y los que son de la verdad oyen mi voz. Los que son de la verdad oyen mi voz. Jesús dijo: un mandamiento nuevo te dejo. O les dejo, porque les estaba hablando a los discípulos en aquel momento, en aquel aposento alto. Un mandamiento nuevo les dejo: que se amen los unos a los otros como yo les amo. Eso es lo que nos está hablando nuestro Dios el día de hoy. Y el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, versos 18 y 19, nos está diciendo que el amor a nuestros hermanos, el amor a ustedes, debemos expresarlo no solo con palabras, debemos demostrarlo con hechos. Eso es lo que está diciendo en el verso 18. Y dice en el 19: de esta forma sabemos que caminamos en su verdad y que estamos en paz con Dios. ¿Te interesa estar en paz con Dios? Entonces debemos ser hacedores de la palabra que Él nos está hablando el día de hoy. Quienes no obedecen a Dios, su palabra, es porque no caminan en la verdad. Demuestran que no está la verdad en ellos. Y eso es lo que debemos hacer todos nosotros. ¿Qué dice el verso 5 de esta primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2? Dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. La persona que obedece a Dios y escucha su palabra es porque le conoce y la conoce. Le conoce a Dios, conoce la palabra. Ama a Dios, pero ama también la palabra. ¿Por qué? Porque vive en la presencia de Dios. Vive en la presencia de Dios. Estudia la Biblia y hace lo que dice la palabra de Dios, lo que Él nos demanda. Entonces, ¿queremos conocer a Dios?
Estudiemos la Biblia, vivamos en la presencia de Dios, porque el que estudia la Biblia, el que está en la presencia de Dios, es porque quiere conocer cuáles son los deseos de Dios, cuál es su voluntad, cuál es su naturaleza, cuáles son sus pensamientos, cómo se comportaba Jesús, cómo quiere que nos comportemos nosotros. Por esto, acerquémonos a Jesús para conocerlo. Recuerda que Jesús vino a la tierra a revelarnos a Dios y a mostrarnos cómo estar cerca de Dios. Queremos conocer a Dios, conozcamos a Jesús y vivamos, sigamos el ejemplo que Él nos dio, viviendo como Jesús vivió. Esa es toda la razón. Eso es todo lo que tenemos que hacer nosotros. Vivamos como Él vivió. Cuando nos acercamos a Dios y comencemos a ser obedientes a Él, cuando nos acerquemos a Él, seamos obedientes a Él, entonces en ese momento estamos estableciendo una relación con Él. Si le somos obedientes, estamos estableciendo una relación con Él. Cuando nosotros cumplimos con sus leyes, con su palabra, porque somos obedientes, entonces empezamos a conocerlo. Estamos aprendiendo de Él y estamos amándole cada vez más a Él. ¿Quién es la persona que obedece a Dios? Aquella persona que le conoce, pero que le ama. ¿Quién es la persona que es obediente a Dios? La que conoce el amor de Dios, por lo tanto puede vivir la vida de Dios a plenitud. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Que podamos conocerle, que seamos obedientes a Él. ¿Quién no obedece a Dios? La persona que no le conoce, por lo tanto, no le ama. Conocer la Biblia, conocer lo que dice es importante, pero más importante es obedecerla. ¿Cómo medimos la eficiencia de nuestra relación con Dios, de nuestro estudio de la Biblia, de que de verdad vivimos en la presencia del Señor? Bueno, analízate tú mismo, tú misma. ¿Está provocando cambios en tu vida la palabra de Dios? ¿Ha cambiado tu actitud, tu conducta, tus acciones son diferentes? Porque si eso lo has notado, entonces está cambiando la Biblia, la palabra de Dios, nuestra forma de ser. ¿Vivimos la palabra de verdad? ¿Ponemos en práctica lo que leemos, lo que estudiamos? Jesús dijo a través de Mateo 7, 24 al 27. Ahí está, mira. Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Esto es para que memoricemos esta palabra, porque es tan importante para nosotros. Dice a través del verso 24 en el capítulo 7 de Mateo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada, fundada sobre la roca, dice Cristo. Esta es la voz de nuestro Dios que está llegando a nuestros oídos. Dice el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia,
Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amados, obedecer a Dios y a su palabra es un fundamento sólido para resistir las tormentas de la vida. ¿Sí me escuchaste? Por eso debemos estudiarla, debemos hacerla nuestra. La palabra es viva, que penetra hasta partir el alma, dice la Escritura. Cuando nosotros, por nuestra necedad, no lo queremos hacer, somos frágiles, llegan las tormentas y nos van a tumbar. ¿Por qué? Porque no estamos cimentados en lo que la Escritura, en lo que Jesús nos está hablando. Por eso te digo que obedecer a Dios y a su palabra es el fundamento, un fundamento sólido que nos ayuda a resistir las tormentas de la vida. Dice el verso 6, el que me dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Wow. Qué difícil nos la pone, Señor. Solo tú fuiste perfecto. ¿Quién es la persona que pasa la prueba de la obediencia? ¿Quién es la persona que pasa la prueba de la obediencia? Déjame decirte, el que permanece en él. Él es el único, el que permanece en él. Y Cristo Jesús es el modelo para obedecer al Padre. Por eso tú y yo debemos conocerlo, por eso tú y yo debemos estar cerca de Él, por eso tú y yo tenemos que tomarnos de su mano para poder caminar como Él caminó aquí en la tierra. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo y nos manda a través de Juan 15, versos 4, 5 y 10, nada más, 3 versos. A través de Juan 15, 4, 5 y 10. ¿Quién es el que pasa la prueba de la obediencia? Solo el que permanece en él. Y él nos lo está aclarando en este pasaje. ¿Qué dice Juan capítulo 15, verso 4? Permanece en mí y yo permaneceré en ti. Eso es lo que está diciendo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí, dice el Señor. ¿Cómo voy a permanecer en Él? Estudia la Biblia, vive cerca de Él. No hay otra razón. Nunca digas que no tienes tiempo para leer, para estudiar la Biblia. Eres el peor mentiroso si tú me dices eso. Dice el verso 5, porque yo soy la vid, dice Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es Dios, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es Jesús, el que pagó el precio de nuestra paz, el que quiso morir en nuestro lugar, el que saldó la deuda del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. El 10. Así que si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Te acuerdas qué dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo 2:15? Pónmelo por favor. Por eso, procura con diligencia, todo cuidado, toda atención.
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Por eso Jesús nos anima, escudriña las Escrituras. Él lo dice, ellas hablan de mí y en ellas tienes vida eterna. En ella hay vida eterna. Recuerda que nosotros estamos de pasadita aquí en la tierra. ¿Cuánto te gusta para que podamos vivir aquí? ¿100 años? A los 100 años ya estamos dando lástima. Ya mejor, Señor, llévanos contigo. Bueno, nos llevará con Él si es que estamos haciendo las cosas bien. Pero si no, ahí está el problema. Si no, ahí está el problema. Yo te animo entonces a que hoy empecemos a enderezar el camino. Procuremos con diligencia presentarnos con todo cuidado, con toda atención, sabiendo a quién le vamos a rendir cuentas el día de mañana, para presentarnos aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. ¿Por qué? Porque somos hacedores de la palabra de Dios. Esa es la razón. Por eso yo te animo a que estudies la Biblia. No digas, no tengo tiempo, no me alcanza, ya cuando llego muy cansado por la noche. Bueno, pues levántate más temprano entonces, un poquito antes, para que le des el tiempo a nuestro Dios, que Él lo merece. ¿Quién es el eje de tu vida? ¿Quién es el eje de tu vida? Él dice en la escritura de 17:28 del libro de los Hechos, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Y en el 25 más atrás dice, porque yo soy el que te da la vida y puedo satisfacer tus necesidades, el que satisface nuestras necesidades. Entonces, ¿por qué no acercarnos a Él? ¿Por qué no darle ese tiempo que Él merece? ¿Qué diría si, como le dijo aquel agricultor insensato, esta noche ya te vas de aquí? Esta noche vienen por tu alma. ¿Para qué queremos lo demás? Cuando no sabemos cuándo vaya a ser el último día de nuestras vidas aquí en la tierra. Entonces, mientras tanto, vayamos a su encuentro, tengamos esa relación con Él, vivamos para Él, estudiémosle, conozcámosle, que es lo más importante para nosotros. Lo demás es lo de menos. Yo te animo a que lo podamos hacer. ¿Quién es el que pasa la prueba de la obediencia? El que permanece en Él, el que permanece en la vid. Lo dijo Jesús. Permanecer en Cristo es vivir cerquita de Él, es conocerlo, es estar ahí. Recuerda que la relación que tenemos con Cristo no es temporal y superficial. No. La relación con Cristo es permanente, eterna, profunda. El espíritu no muere, el cuerpo se quedará aquí, pero el espíritu no. Subirá a Dios a rendir cuentas. Y de acuerdo a lo que tú hayas hecho mientras estuvimos en el cuerpo, entonces así seremos juzgados. Nos tocará el cielo o el infierno, depende de lo que hayamos hecho. Entonces preocupémonos ahorita que estamos en el cuerpo, aún hoy, hacer las cosas que a Él le agradan, para que ese día Él nos diga: pásale a la mesa de tu Señor, porque el reino de Dios fue preparado desde siempre para ti, desde antes de la fundación del mundo, y no que diga lo contrario. Te toca el lado del enfrente. Dice muy feo Mateo 25:41. Dijo: apártate de mí, maldito, lo dijo Jesús. Te toca el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, nunca digas que no tienes tiempo para Dios, porque el día que tú quieras que Él tenga el tiempo para ti, a lo mejor ni te escucha siquiera. ¿A quién le conviene estar bien con Él? A todos nosotros. ¿Quién necesita de quién?
Nosotros necesitamos de Él. Él no necesita de nosotros. Él dijo, aún las piedras se levantarán y alabarán a Dios. Aún de las piedras Él lo podrá hacer. Nosotros necesitamos de Él, no Él de nosotros. Y esa es la razón por la cual tú y yo debemos preocuparnos. Jesús lo dijo: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque nunca olvidemos que Él cumplirá en nosotros su voluntad. Él es fiel. Así es que lo que comenzó Él en nosotros, Él la cumplirá, la terminará y la pulirá. ¿Por qué? Porque Él nos ama a todos nosotros, mis amados. Él te ama tanto que no tienes idea. El otro día les decía, tú quieres medir el amor de Dios para todos nosotros, que le amamos y que nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pues mira, solamente la cruz. Ahí está su sacrificio por todos nosotros. Él quiso tomar nuestra propia naturaleza de carne y sangre para poder morir, porque el propósito de venir a Cristo en la tierra, de dejar su deidad, fue poder morir por todos nosotros y vencer destruir aquel inicuo que tenía el poder de pecado, enfermedad y muerte, el que hizo caer a la humanidad, el que gobierna a este mundo caído. Pero Él ya está vencido, y lo dijo Él: el poder del Hades, del infierno, no prevalecerá sobre su iglesia. Yo creo que está bien claro lo que el apóstol Juan está hablando. Si afirmamos vivir en Cristo, ¿me escuchas? Si afirmamos vivir en Cristo, debemos andar como Él anduvo. Así de sencillo. Debemos caminar como Él. Debemos conocerlo para poder hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Él vino con un solo propósito: hacer la voluntad de aquel que lo envió. Aún estaba Él en el huerto de Getsemaní cuando dijo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. Desde ahí estaba reflejando que Él vino a hacer solo la voluntad de Dios. Él vino a obedecer solo a Dios. A través de Juan 6:38, Él dijo: porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y dice también en Juan 8:29, porque el que me envió, Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. Hoy quiero preguntarte, ¿está contigo? Gloria a Dios. Yo nomás lo escuché como 3 amenes. Porque Jesús lo está diciendo. Si nosotros somos hijos, fíjate nomás, aquel que es el resplandor de la gloria de Dios, dice la Escritura, aquel que es el Hijo de Dios, aquel que purificó nuestros pecados, aquel que sostiene todas las cosas con su poder, aquel que murió por nosotros y ahora está sentado en la majestad del cielo, allá a la diestra, aquel que aún los ángeles le sirven, el eterno, el inmutable. Oh, gloria a Dios. Más imagínate, Él el que dice: Él está conmigo, está contigo. Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Porque el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Wow.
Tu cuerpo es comprado a precio de sangre, no con oro ni con plata. La sangre preciosísima del Cordero de Dios, del que pagó el precio de nuestra paz. Por eso Él dice, porque el que me envió, el que nos envió, por tanto toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Vayan, nos está enviando. El que nos envió está con nosotros, porque dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin. Enseñen todo lo que yo les he mandado. Y ahí está el que me envió, está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quieres más o ahí te plantas?, dijo alguien. Dios está con nosotros, está contigo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Dijo también en Juan 14:31. Mira lo que dice, tan hermoso. Más para que el mundo lo conozca, para que nosotros conozcamos que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Soy obediente a Él, estaba diciendo. Es obvio que la voluntad, es decir, la obediencia de Jesús fue perfecta, pero la nuestra flaquea a cada momento, pero Él lo sabe. Y ahora vivimos por su gracia. Y hemos sido perdonados aún. Acuérdate que está escrito, yo cuando me pongo a cuentas con Dios, cuando tú te pones a cuentas con Dios, Él dijo, yo borraré tus rebeliones y no más me acordaré de ellas. No más me acordaré de ellas. Solo hay que ponernos a cuentas con Él. Y nuestro Dios nos recibe en sus manos. Porque Él ya lo quiso, porque Él nos ama, porque Él está con nosotros. Por eso, decir que nuestra obediencia es perfecta, no. Solo Él fue obediente en forma perfecta. Estamos muy lejos, pero sin embargo debemos tener en cuenta que Él es el modelo de obediencia para todos nosotros. Y lo que Él hizo debemos tratarlo de hacer nosotros también. Que aunque Pablo dijo, lo que hago lo aborrezco, pero lo hago porque vivo en este cuerpo de carne y redento que no me deja. Pero en cuanto sé que yo me pongo, es decir, que me alejo de Él por alguna situación, me pongo a cuentas y inmediatamente Él me abraza, porque Él ha prometido que cuando yo le confieso mi maldad, Él me ha perdonado y me sigue lavando con su sangre. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Te pregunto, ¿afirmas conocer a Dios? ¿Afirmo conocer a Dios? ¿Él habita en nosotros? Entonces que nuestra forma de ser, de conducirnos, sea ese motivo que provoque esos cambios y que nosotros mostremos al mundo que de verdad somos hijos de Dios. Con eso termino. ¿Obedecemos? Ponte de pie. Si tú te has dado cuenta, a través de estas palabras, que estás lejos de Él, de Dios, hoy es tiempo de regresar a casa. Solo tienes que ponerte a cuentas con Él. La Escritura dice que a todos los que lo confesaron y lo recibieron como Señor y Salvador de sus vidas, les da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Tú debes renovar tu fe y debes prometerle en un compromiso entre Él y tú, entre Él y yo, que vamos a caminar como Él desea, pero que necesitamos de su ayuda, de su fuerza, para poder vencer todo obstáculo que se presente en el camino.
Nunca olvidemos, de Dios nadie se burla. No nos engañemos, porque lo que sembramos cosechamos. Cierra los ojos y en este momento pídele que te perdone por lo que Él sabe y tú también. Y empieza a decirle: Señor, solo tú puedes lavarme con tu sangre. Solo tú puedes perdonar mi maldad, porque eres el único que perdona el pecado. Me arrepiento de mi maldad, pero quiero caminar contigo. Quiero que hagas de mi ser tu habitación. Quiero que mi cuerpo sea tu morada, donde vengas tú a cambiar las cosas que no te agradan. Que al estar conmigo puedas purificarme, porque tú ya lo hiciste con tu muerte y tu resurrección. Quiero ser un santuario para ti. Señor, ayúdame. Tú eres el único. Hoy yo creo y lo confieso con mi boca, que tú eres mi Señor y eres mi Salvador, el que un día murió por mí para pagar mi deuda por el pecado. Por eso te acepto y te reconozco, porque eres tú el Hijo de Dios que vino a salvarme. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Qué hermoso eres, Señor, que a pesar de nuestras maldades, de tanto pecado e iniquidad, tú has venido a nuestras vidas y nos has dado la restauración. Tú conoces todo de nosotros, todo lo sabes tú, pero hoy con tu gracia queremos, Señor, rendirnos a tu voluntad. Queremos hacer, Señor, las cosas que a ti te agradan. Haznos nuevas criaturas. Lávanos con tu sangre, Padre. Sabemos que el pecado nos arrastra, pero tú has venido a nosotros. Y ahora queremos caminar haciendo las cosas que te agradan. Llévanos, Señor, a lugares donde ni siquiera hemos imaginado, a tu presencia. Señor, ayúdanos a cambiar. Te necesitamos. Queremos permanecer a tu lado. Danos el deseo de conocerte estudiando tu palabra. Y que cada vez que, Señor, empecemos a leerla, la hagamos nuestra, y que seamos hacedores de ella. Queremos conocerte y que, Señor, en esta relación produzca esos cambios en nuestras vidas que tienen que hacerse, Señor. Y que sea tu gloria la que se manifieste en el nombre de Jesús. Amén.